la unidad de jornada de trabajo en el punto donde quedamos ayer. Ayer explicábamos al final de la clase que existían ciertas categorías de trabajadores reguladas en el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, que quedaban excluidos de la limitación de la jornada de trabajo. Y señalábamos quiénes eran estos trabajadores y explicábamos que estos se configuraban básicamente bajo, si uno los pudiese agrupar, bajo tres grandes categorías. La primera de estas categorías tenía que ver con aquellos trabajadores eh, que detentan cargos de dirección y administración dentro de la empresa, tales como gerentes, administradores, subgerentes, etcétera, cuya finalidad o cuya labor, en este sentido, más que ser controlados, son los llamados a controlar al resto, ¿ya? Y que por lo tanto representan a esta figura legal denominada empresa, ¿cierto? Que ya de alguna manera lo estudiamos hace algunas clases atrás, el concepto de empresa. Eh, la segunda categoría dice relación con una serie de casos puntuales y particulares que la misma ley detalla y que dadas las condiciones esenciales, digamos, de estas labores, parece razonable dejarlos eximidos de registrar asistencia. Y aquí nos encontramos con personas que trabajan desde su propio hogar, o que trabajan en un lugar fuera de la empresa, o en un lugar donde que ellos mismos escojan, los agentes comisionistas, los vendedores viajeros, cobradores, etcétera, ¿no? Personas que trabajan y dadas estas condiciones especiales, ¿cierto?, de su rubro, parecería poco razonable incluirlos dentro de un sistema de registro control de asistencia. Y una tercera categoría que de alguna forma, a nivel, digamos, práctico, es la que genera eh, mayores necesidades interpretativas con relativa habitualidad, es aquellos trabajadores que prestan labores sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? Fiscalización superior inmediata, explicábamos, consiste en la fiscalización directa y enjuiciamiento directo e inmediato de las funciones que desarrolla el trabajador. Aquellos trabajadores que prestan labores sin esta característica, o sea que no, eh, no tienen, digamos, o no están eh, fiscalizados, o su trabajo no es enjuiciado, ¿cierto?, de manera directa y de manera inmediata, podrían trabajar sin estar bajo el límite de la jornada de trabajo. Ahora bien, ahora bien, esta categoría del inciso segundo del artículo 22 significa que en estas tres categorías, significa básicamente que dadas las características del tipo de trabajo, resulta inconveniente o materialmente imposible que los trabajadores registren asistencia. Lo que no significa que estos trabajadores estén obligados a prestar labores de manera ininterrumpida todas las horas del día, todos los días de la semana y todos los días del año. Dicho de otra forma, estos trabajadores que están en esta excepción del inciso segundo del artículo 22 igualmente tienen derecho a sus descansos, ¿ya?
El descanso diario es un poco, digamos, eh, algo difuso de poder definir, porque, no sé, pensemos por ejemplo en un gerente. Eh, el gerente, no sé, probablemente, bueno, alguno llegará muy temprano en la mañana, qué sé yo, pero podrían haber gerentes que no lleguen tan temprano, eh, que tengan, no sé, que lleguen a media mañana, porque temprano estuvieron, no sé, en alguna otra instalación de la empresa, y que por la noche se desocupen tarde porque a lo mejor tuvieron algún tipo de reunión de negocio, algún tipo de actividad también vinculada a la empresa, y al día siguiente aparecen más tarde, en consideración de que la noche anterior se quedaron hasta más tarde. O sea, se pueden dar distintos escenarios, ¿cierto? Que de alguna manera hacen relativa el cálculo de la jornada diaria en este tipo de trabajadores. Eh, pero esto no es relativo, tratándose de el descanso semanal. Estos trabajadores tienen derecho a un día de descanso en la semana. Ya vamos a ver más adelante cuándo es este día, pero básicamente son el día domingo y los festivos declarados por la ley. Y evidentemente tienen derecho al descanso anual, es decir, tienen derecho a feriado legal o a vacaciones, como se conoce también en derecho comparado. Eh, Bien, dicho eso, un par de precisiones finales en materia de jornada ordinaria. Primero, primero el registro control de asistencia. El registro control de asistencia. El- la jornada ordinaria de trabajo, cuando está enmarcada dentro del inciso primero del artículo 21, es decir, una jornada de no más de 45 horas semanales, una jornada, digamos, con límites, no la que acabamos de ver, que no tiene digamos, no está no está la posibilidad de que el trabajador registre asistencia. Estamos hablando de aquella jornada donde sí, el trabajador sí registra asistencia. La forma que el legislador laboral eh, determinó para que los trabajadores registraran su asistencia y horas de trabajo es el denominado registro control de asistencia, regulado en los artículos 33, inciso primero y segundo del Código del Trabajo. El registro control de asistencia es un instrumento legal obligatorio que debe ser llevado siempre por el empleador y que tiene por finalidad establecer o determinar la asistencia del trabajador y las horas de trabajo. Por lo tanto, este es un sistema que en su concepción más básica debiese ser capaz de registrar dos grandes eventos que se producen dentro de un día. El evento ingreso y el evento salida. Y el evento salida. Y este registro de control de asistencia, de acuerdo con la doctrina de la Dirección del Trabajo, puede consistir eh, en un libro de firmas, ya que es, digamos, la forma más básica de llevarlo. Un libro de firmas, ustedes probablemente, más de algunos de ustedes lo conocen, un libro de firmas. Pero también pueden existir sistemas biométricos o de tarjetas
que se marcan de manera automática en un reloj, siempre y cuando cumplan esta misma, esta misma función de al menos registrar ingreso y salida. Bueno, la doctrina de la dirección del trabajo en esta materia es bien amplia y bien rica. La dirección del trabajo señala y regula cuáles son los requisitos técnicos que deben tener estos sistemas, si son biométricos, ¿ah? Cuando hablo de sistemas biométricos me estoy refiriendo a huella dactilar, a algunos reconocimiento facial. Bueno, hoy día esa tecnología está súper disponible, incluso hasta los teléfonos móviles tienen esa tecnología de reconocimiento facial. La huella dactilar es como el biométrico más común, pero pueden haber otros, insisto, retina, rostro, mano completa, no lo sé. Bueno, como les digo, no voy a entrar en grandes detalles, pero la Dirección del Trabajo establece que en la medida que estos sistemas biométricos se asemejen al libro de firmas, no habría inconveniente en que los empleadores puedan llevarlo también de esta forma. Eh, y en el evento, y en el evento de que esta forma de registrar la asistencia al inicio y al final eh, sea difícil de aplicar o difícil de fiscalizar. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, siempre me gusta dar el ejemplo de los reponedores, los trabajadores reponedores, ¿cierto? Yo he conversado con gente del rubro y los reponedores, no sé, el 99% de los casos hoy día, eh, son empresas externas al supermercado. ¿Ya? No son, no son trabajadores del supermercado, sino que son trabajadores de las marcas que vende el supermercado. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que estos reponedores parten su jornada en un supermercado, no sé, por ejemplo, Unimark Codiefi, parten ahí, eh, y dentro del día se trasladan a distintos otros supermercados. Entonces, por ejemplo, van Unimark Codiefi, después Unimark, eh, bueno, siempre lo he conocido como La Manzana, digamos, el que está ahí en Avenida Angamos, en Antofagasta. Después puede ser Unimark del Parque y algún Unimark del centro. Y ahí terminan su jornada. Entonces, en este caso, es muy complejo. Imagínense si yo le exigiera, por ejemplo, a este trabajador que es reponedor, que firme su inicio de jornada en la COIEFI y le exigiera que cuando terminara la jornada en el centro se devolviera a la COIEFI solamente para efectos de que firmara el registro de asistencia. Sería de verdad muy absurdo. Entonces, en el evento de que se den situaciones como esta, otro ejemplo en este sentido son el de los trabajadores que eh, prestan labores de mantenimiento en eh, los tendidos de alta tensión. Ustedes han visto cuando van, por ejemplo, de Antofagasta a Mejillones o, bueno, hay torres de alta tensión que se ven desde la carretera. Bueno, desde la carretera se ven chiquititas, pero en realidad son unas instalaciones bien grandes y que están, digamos, y que unen distintas ciudades. Entonces, es bien, es bien, digamos, extensa el área donde están ubicadas estas torres de alta tensión. Y estas torres de alta tensión, como cualquier sistema complejo, ¿cierto? Y necesario, tienen que tener un adecuado mantenimiento, y hay empresas que se dedican a esto. Entonces, pasa lo mismo que los reponedores. Parto en la torre 4, por ejemplo, el día lunes, y el día lunes tengo que ver 6 torres, pero que están
a varios kilómetros de distancia. Entonces, parecería también ilógico que yo exigiera firmar registro de asistencia en la torre 4 y después el trabajador termina su jornada en la torre 8 y hacer que se devuelva a la torre 4 para firmar registro de asistencia. Eh, Estas consideraciones, como las de los reponedores también y otros ejemplos, hacen necesario que los sistemas de control de asistencia... Sí, perdón. Alguien por ahí iba a hablar o se me escucha mal. ¿Se escucha bien o no lo que estoy hablando? Sí, profesor, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya. Vale. Eh, Estos sistemas que son un poco distintos, ¿cierto?, a lo habitual, hace necesario que previa autorización de la Dirección del Trabajo se puedan autorizar por este organismo, mediante resolución fundada, sistemas especiales de control de horas de trabajo y determinación de remuneraciones. ¿Ya? Con la única, digamos, particularidad que, bueno, tiene que tratarse de un sistema de difícil fiscalización, de difícil implementación, excepcional a la regla general, y que tiene que ser un sistema homogéneo para la misma actividad. Entonces, existe un sistema especial para este tipo de trabajadores, para los reponedores, existe un sistema especial para estos trabajadores de mantenimiento de torres de alta tensión y existen otros más, ¿ya? Pero tiene que ser autorizado por la Dirección del Trabajo. Entonces, en materia de registro de control de asistencia, tenemos primero, regla general, libro de asistencia de marca con firma, ¿cierto? Que marque al menos el evento de entrada y salida. Y dentro de esa misma regla general, algún sistema biométrico o de control de tarjetas que se asemeje al sistema del registro de firma. Esa es la regla general. Excepcionalmente, cuando es complejo la implementación de un sistema de esta naturaleza, está la posibilidad de que la Dirección del Trabajo autorice, mediante resolución fundada, registros de asistencia distintos a los mencionados. A los mencionados. Naturalmente y obviamente, los trabajadores del inciso segundo del artículo 22 no están obligados a registrar su asistencia en este registro. De lo contrario, no estaríamos hablando de trabajadores exceptuados. Bien, veamos ahora algunas jornadas especiales. Algunas jornadas especiales. Cuando hablamos de jornadas especiales, estamos hablando de categorías de jornadas ordinarias de trabajo que ya sea por el tiempo diario, ya sea por la distribución semanal, eh, tienen ciertas características que las diferencian de la regla general que explicábamos en la clase anterior. ¿Cuál es la regla general que explicábamos en la clase anterior? 45 horas semanales, ¿cierto? Distribuidas en no más de 6 ni menos de 5 días, dejando siempre el domingo como día de descanso, con una distribución diaria de máximo 10 horas, ¿cierto? Esa es la categoría regla general en cuanto a los límites. Las especiales de alguna manera rompen esta regla y se apartan en cierta medida. Por ejemplo, jornadas especiales en virtud a la duración del tiempo de trabajo. Por ejemplo, tenemos la jornada regulada en el estatuto docente, que es una jornada de 44 horas semanales, o sea, es una hora menos que la regla básica. Tenemos las jornadas prolongadas
de los trabajadores del comercio, dadas ciertas condiciones, aquí ya las vamos a ver probablemente en algunas clases más, algunas condiciones, cuando ya se acercan ciertas fechas, hay posibilidad de extender jornada. En tercer lugar, tenemos la jornada del artículo 27 del Código del Trabajo, que es la que se aplica a los trabajadores eh, de hoteles, y que da ciertas circunstancias reguladas en la misma norma. Ya, les pido que ustedes la revisen por su cuenta, pero básicamente artículo 27 es la jornada de hoteles, restaurantes o clubes, exceptuando el personal administrativo de lavandería, lencería y cocina, cuando el movimiento que se produzca en el hotel, en el restaurante o en el club, el movimiento sea, y aquí está el elemento subjetivo, si se quiere, de la norma, cuando el movimiento sea notoriamente escaso, notoriamente escaso. Bueno, en estos casos, de conformidad al artículo 27 del Código del Trabajo, la jornada puede ser hasta de 60 horas semanales, con máximos de 12 horas diarias. Eh, bueno, pero ahí los detalles particulares los revisan ustedes en la norma. Bueno, pero lo que quiero reflejar es que esta jornada excede, rompe este marco. Sale de las 45 horas y puede llegar incluso a 60. 60 horas es harto rato, es harto tiempo. ¿Ah? Jornadas de 12 horas diarias. Pero a condición de que el movimiento sea notoriamente escaso. Siempre cuando paso esta parte de la materia, cuando me represento, digamos, el tema este del movimiento notoriamente escaso, se me viene a la mente estos dibujos animados, ¿cierto? Del oeste, donde llega ¿cierto? El protagonista, estos como eh, estos pueblos como medio fantasmas, entonces aparecen y entran como a un bar, y en el bar hay una persona que atiende, que está como media dormida, ¿cierto? ¿Ah? O a un hotel, ¿cierto? Y en el hotel no hay nadie, él es el único huésped, etcétera. Eh, es algo así. ¿Ah? La ley permite que sean 12 horas porque se supone que el trabajador no está todo el día metido, ¿cierto? En el trabajo, sino que hay espacios temporales bastante amplios donde el trabajador está o debiese estar prácticamente sin hacer nada. A disposición sí, pero con una carga de trabajo bastante reducida. Eh, La cuarta excepción es el contrato especial de los trabajadores de casa particular, ¿ya? Que permite pactar por escrito una jornada máxima de 15 horas diarias, ¿ya? Eh, y también esto se explica por las características que tiene este trabajo, ¿ya? De trabajador de casa particular. Eh, Hay una segunda categoría de excepciones que tienen que ver con eh, la distribución del tiempo de trabajo. Ya no con romper, digamos, los límites de las horas semanales, como lo explicábamos recién, sino que rompen la norma a partir de la distribución. Y en este segundo grupo, la norma que más llama la atención, al menos a mí, es la norma que regula la jornada de trabajo de los choferes. Los choferes están regulados en los artículos 25 y siguientes del Código del Trabajo y
Básicamente, esto es en términos muy generales, obviamente, básicamente choferes en el Código del Trabajo regulados con normas especiales son choferes de carga interurbana y choferes de transporte de personal, o de personas más bien. ¿Ya? Y dentro del transporte de personas existen choferes de transporte urbano, ¿ya? Transantofagasta, Transantiago, ¿cierto? Que se mueven dentro de la ciudad, urbano. Eh, rural, que se mueven entre el radio urbano y hasta 200 kilómetros del radio urbano. Por ejemplo, acá en la segunda región, alguna empresa que se dedique a trasladar, por ejemplo, trabajadores a una faena minera, por ejemplo, Minera Escondida está a 170 kilómetros. Entonces está dentro de este margen. Entonces ellos Oye, dice audio, no sé cómo lo busco. Ahí está. serían rurales. Y transporte de pasajeros interurbano, ya que es todo lo que excede de este marco de los 200 kilómetros. Pues bien, en estas categorías de trabajadores eh, del transporte, eh, surgen dos grandes excepciones. La primera es que estas jornadas rompen la regla general de distribución semanal de la jornada de trabajo. La clase anterior explicábamos que el legislador chileno en materia laboral había establecido o estableció eh, un razonamiento semanal respecto de la jornada de trabajo. Entonces habló de las 45 horas semanales, habló del descanso semanal, habló de mínimo 5 o 6 días para la distribución de jornada, dejando el domingo afuera. O sea, todas las lógicas y todos los razonamientos en materia de jornada de trabajo, nuestro legislador chileno las pensó sobre la lógica de una semana. Pues bien, para el transporte esta lógica es distinta. Esta lógica es mensual. Y los trabajadores del transporte tienen un límite de jornada mensual de 180 horas mensuales, valga la redundancia. Y no tienen un sistema de límites semanales más allá de entender que el domingo es descanso. El resto tiene una lógica y una dinámica eh, regulada solo en cuanto a los descansos. ¿Ya? Este rubro tiene regulados los descansos más que el trabajo. Eh, y el segundo, quiebre que hace, digamos, este rubro en materia de jornada es establecer una categoría intermedia, que ya lo explicábamos al inicio. La regla general, nosotros señalamos en materia de jornada de trabajo, es que un trabajador mirado desde el punto de vista del derecho del trabajo y desde el punto de vista de la jornada de trabajo, esta persona puede estar básicamente solo en dos posiciones jurídicas, cumpliendo jornada, o trabajando o descansando. El transporte tiene una tercera categoría, que son los tiempos de espera. Los tiempos de espera. Por lo tanto, un trabajador que esté regulado, ¿no? Artículos 25 y siguiente, transporte dentro de estas categorías que explicábamos recién, urbano, ¿cierto? Y de personas, eh, perdón, transporte interurbano de carga o de personas, urbano, rural o interurbano. Estos trabajadores eh, tienen, ¿cierto?, una categoría intermedia que se denomina tiempo de espera. Y el tiempo de espera es básicamente, y por muy obvio que parezca,
es la cantidad temporal, cantidad de tiempo que estos trabajadores se encuentran esperando. Esperando carga, esperando trabajadores, perdón, esperando pasajeros, esperando en carretera, esperando. ¿Ya? La espera es una categoría que no cabe ni dentro del descanso, el trabajador ahí no está descansando, pero tampoco cabe dentro de los tiempos de conducción. El trabajador ahí no está conduciendo, está esperando. ¿Ya? Y bueno, y ahí existe una forma especial de remunerar estos tiempos. Está regulada en la ley, yo les pido ahí que lo revisen por cuenta propia, pero básicamente es tratándose de los trabajadores de transporte de personas. Estos tiempos de espera se tienen que regular de común acuerdo, y tratándose de los trabajadores de transporte interurbano de carga, también se tiene que regular de común acuerdo, pero tiene un... Ya, tiene un piso, digamos, eh, y es que estas horas de trabajo, o sea, estas horas de espera, no pueden ser remuneradas en una proporción inferior al 1,5 ingresos mínimos mensuales. Esa es como la única regla base. ¿Ah? Y el resto es acuerdo. Todo lo que sea por sobre eso es acuerdo. Y... Ok. Eso en cuanto a las jornadas especiales. ¿Ah? Básicamente, la trabajador de casa particular, artículo 27, hoteles, restaurantes y clubes, alguna más por ahí que mencionamos, y esta del transporte que, como les digo, a mí me genera me llama la atención, porque como les indicaba, rompe categorías que son de alguna manera como la piedra de soporte, ¿cierto? De todo el razonamiento de cómo entendemos una jornada de trabajo en nuestra legislación. O sea, una excepción bastante importante. Bien, con todo entonces, con todo, eh, cuando hablamos de jornada de trabajo, eh, al inicio de esta explicación, nosotros planteábamos una primera clasificación, ¿cierto? Y clasificábamos la jornada entre jornada activa, ¿cierto? Y jornada pasiva. Y explicábamos cuál era cuál y cuáles eran las diferencias. Eh, Vamos a ver a continuación la denominada jornada extraordinaria. Pues bien, la jornada extraordinaria surge conceptualmente de una segunda clasificación que distingue entre jornada ordinaria y jornada extraordinaria. La jornada ordinaria, la jornada ordinaria es aquella regulada en los artículos 21 y siguientes del Código del Trabajo y que obedece a todos los límites que ya hemos visto, con todas las excepciones que también ya hemos visto. 45 horas semanales, es séptimo día de descanso, lunes a viernes, lunes a sábado, eh, o martes a sábado, también puede ser, digamos, en un sistema de distribución de 5 días, ¿cierto? Cuando hablamos de... Por eso la ley no habla de lunes a viernes, la ley habla mínimo 5, máximo 6, ¿sí? O sea, bueno, lo habitual es trabajar de lunes a viernes.
pero perfectamente alguien podría trabajar de martes a sábado. No habría problema con eso. Pero bueno, son detalles. Em, entonces, la jornada ordinaria, como les digo, es la jornada de los artículos 21 y siguientes del Código del Trabajo, con todos los límites que ya vimos. En resumen, uno podría decir que la jornada ordinaria es aquella que dura no más de 45 horas semanales, eh, o menos, si es que las partes lo acuerdan, y que encuentra su regulación en las normas que ya explicamos. La jornada extraordinaria es todo aquel tiempo que se excede de la jornada ordinaria, ya sea la establecida en la ley, 45 horas semanales, o la pactada convencionalmente entre las partes, que podría ser una jornada de 40 horas, por ejemplo, 42 horas. O sea, recuerden que al inicio del curso yo les explicaba que el derecho del trabajo explicaba mínimos, no establecía techos. Entonces, si la ley te dice 45 horas semanales máximo, bueno, yo puedo pactar para abajo todo lo que yo quiera. Entonces, la jornada extraordinaria es todo lo que excede, entonces, la jornada legal o la pactada convencionalmente. Y esta jornada extraordinaria está regulada en el artículo 30 y siguientes del Código del Trabajo. Eh, ¿Qué se necesita para que se trabaje en horas extraordinarias? Primero, se necesita que exista un pacto. O sea, tiene que existir un acuerdo entre las partes, en virtud del cual las partes se pongan de acuerdo para que dentro de cierto tiempo, los pactos de jornada duran 3 meses y son renovables, el trabajador consienta en trabajar horas extraordinarias. Eso es como primer requisito, el pacto de horas extraordinarias. Es el requisito formal. Eh, ¿Qué pasa si un trabajador no tiene este pacto? Eh, ¿Puede trabajar horas extraordinarias? La respuesta es sí puede, en la medida que esté de acuerdo. Lo que hace este pacto es a priori decir, mira, durante estos 3 meses yo estoy de acuerdo en trabajar horas extraordinarias, estoy de acuerdo en trabajar jornada extraordinaria. Por lo tanto, ese es el primer requisito y el requisito formal. El segundo requisito, que es el requisito de fondo, es que eh, estas horas extraordinarias o estas jornadas extraordinarias se pueden trabajar en las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador y para cubrir o atender, así lo dice la ley, necesidades o situaciones temporales de la empresa. Necesidades o situaciones temporales de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la jornada extraordinaria es, por naturaleza, una situación excepcional, una cuestión
temporalmente acotada, no permanente, dicho de otra forma. Si es una cuestión permanente, ahí ya no estaríamos frente a esta figura, ¿ah? Sino que ahí estaríamos frente a una figura distinta, probablemente de orden infraccional. Y tercero, ¿cómo se pagan estas horas? La regla general es que se pagan con un 50% de recargo respecto de la jornada ordinaria. Si yo gano 5.000 pesos la hora, bueno, mis horas de sobretiempo o horas extraordinarias o jornada extraordinaria cuesta 7.500 pesos al menos cada hora, al menos. Eh, 50% de recargo como regla base. Nada impide que las partes puedan pactar sistemas compensatorios más beneficiosos para el trabajador, en este sentido. Eh, cuestión que existe, que se da principalmente en nuestra región. Eh, es tan común que las partes pacten sistemas más beneficiosos de pago de horas extraordinarias que coloquialmente existen trabajadores que entienden que, por ejemplo, trabajar eh, no sé, Navidad, por ejemplo, 25 de diciembre, o el primero de mayo, primero de diciembre, o el primero de mayo, o el 18 de septiembre, per se tiene un valor distinto al 50%. Y la verdad es que esto no es así. ¿No? La ley dice 50% cualquiera sea el día. Lo que sí ocurre es que existen situaciones, existen casos en que las partes de forma convencional le asignan un valor mayor a ciertos días que las partes entienden que representan un mayor sacrificio, ¿cierto? En términos personales para el trabajador, pasarlo trabajando aquí en su casa, digamos. Y es por eso que nos encontramos muchas veces con empresas que, si a un trabajador le toca trabajar en Navidad, bueno, le pagarán con un X% más, 100% más, 200% más, no lo sé. Es bastante habitual. De hecho, creo que lo conversábamos en la clase pasada o antepasada. Hay trabajadores que les gusta, digamos, que les toque feriado, trabajar. Porque a fin de mes tienen ahí un, un beneficio adicional, ¿ah? Que muchas veces no es irrelevante, ¿ah? Muchas veces es una suma eh, que a los trabajadores les hace sentido, digamos. ¿Mm? Eh, bien, eso en cuanto a la jornada eh, extraordinaria. Tal como lo mencionamos al inicio de esta unidad de la jornada de trabajo, la regla general es que los trabajadores estén trabajando o descansando. Dicho de otra forma, la cara del trabajo o del cumplimiento de la jornada tiene una contracara que es la que denominamos descansos, ¿ya? Y es lo que vamos a ver a continuación. La ley establece entonces un conjunto de interrupciones que afectan la jornada laboral con el objeto de proteger la salud de los trabajadores y permitirles el disfrute de tiempo libre o de ocio.
Eh, idealmente, bueno, no sé a estas alturas, pero idealmente se entiende eh, o se busca atender, digamos, a la regla de los tres ochos, ¿ya? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño. Tiempo libre, ocio, familia, ¿cierto? Por un lado, trabajo por otro, descanso eh, físico por otro. A pesar de que cuando uno se va poniendo más viejito, necesita dormir menos. Yo cada vez siento que necesito dormir menos. Con 6 horas estoy súper bien. Entonces ahí se ganan 2 horitas para, ya sea para el ocio, ojalá, o para el trabajo. Pues bien, estos descansos eh, se pueden clasificar, como lo mencionábamos hace algunas clases atrás, en 4 categorías, ¿cierto? Descanso dentro de la jornada, descanso entre jornadas, el descanso semanal y el descanso anual o feriado. El descanso dentro de la jornada, el descanso dentro de la jornada es lo que la ley establece como la colación. ¿Ya? Eh, el descanso dentro de la jornada, entonces, es una pausa temporal obligatoria en la jornada diaria eh, que consiste en que el empleador debe generar un espacio temporal más o menos en el medio de la jornada diaria, de manera tal de que el trabajador tenga la posibilidad, no es obligatorio hacerlo, pero la posibilidad de ingerir alguna comida liviana o pesada, no sé, como se quiera, pero algún alimento, eh, y un espacio de descanso que le permita recobrar energías para afrontar la segunda parte de la jornada de trabajo. Por eso se busca que sea más o menos en el medio. O sea, no sacamos nada con tener una jornada de 9 horas y poner la colación, no sé, a la segunda hora, digamos. No, la idea es que sea más o menos en el medio, ¿no? 4 o 5 horas, colación y después la tarde. Esa es la idea. Eh, entonces, la colación está regulada en el Código del Trabajo, artículo 31, 34, perdón, del Código, eh, norma que prescribe que el, este descanso lo que hace es dividir en dos partes la jornada ordinaria de trabajo eh, con una duración mínima de media hora no imputable a la jornada. No imputable significa que se cuenta aparte, ¿ya? Para que lo entendamos. No imputable significa, por ejemplo, si yo tengo una jornada de 7,5 horas diarias, trabajo de lunes a sábado, 7,5, tengo calculadora, 7,5, yo trabajo de lunes a sábado, trabajo 6 días, por 6 me da justo 45 horas semanales. ¿Ya? Entonces yo trabajo 7,5 horas, 7 horas y media. Eh, que la colación sea no imputable significa que la media hora mínima que la ley establece, yo la tengo que sumar a esta 7,5. Por lo tanto, si yo a esta 7,5 le agrego 0,5, me da 8 horas. Y por lo tanto, cuando yo voy al registro de asistencia,
Yo debiese anotar mi ingreso, por ejemplo, a las 8 de la mañana y mi salida a las 4 de la tarde. Ahí tengo 8 horas. Con esas dos marcas yo debiese entender que yo entré a las 8, me fui a las 4 y que colé media hora en el medio. Eso debes entender. Consideraciones básicas y medias pedestres en materia de colación. La colación es un espacio temporal. ¿No? Colación no significa obligación de proporcionar alimentos. Eh, el empleador puede, claro, puede pagar una asignación de colación, puede dar vales para que el trabajador pueda ir y comer en algún restaurante, puede proporcionar él mismo la alimentación si es que así lo pactan, etcétera. Pero la obligación básica es que el empleador genere el espacio de tiempo. El espacio de tiempo. Dicho de otra forma, incluso el trabajador podría no comer en ese horario. O sea, usted podría estar a dieta, ¿ah? Y no comer. Ayuno intermitente. Y usted se salta el almuerzo. O sea, colación es espacio temporal, no obligación de dar alimento. Eh, Segundo, descanso entre jornadas. Bueno, la ley no regula expresamente este tema en particular, el descanso entre jornadas, pero uno puede deducir a partir del cumplimiento de la jornada diaria cuál es el descanso entre jornadas. En el ejemplo que dábamos recién, si usted trabaja de 8 a 4, su descanso entre jornadas es entre las 4 de la tarde y las 8 horas del día siguiente. Ese es su tiempo de descanso entre jornadas. En tercer lugar, tenemos el descanso semanal. ¿Ya? El descanso semanal tiene por objeto que el trabajador se reponga, obviamente, del desgaste ocasionado por los días de trabajo desarrollados durante la semana. Y bueno, adicionalmente debiese permitir, digo, esto está cada vez más cuestionado, pero debiese permitir que el trabajador pudiese tener algún tiempo de- de esparcimiento, de vida familiar, de desarrollo personal, extralaboral, etcétera. Ustedes comprenderán que, no sé, un trabajador que trabaje de lunes a sábado, con un día en la semana, bien difícil, digamos, que esto pueda ocurrir. Y es por eso que hay tendencias hoy día, de hecho, si ustedes han visto noticias, hay empresas que han pasado derechamente a jornadas de lunes a jueves y tienen viernes, sábado, domingo libre, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de flexibilidad laboral, estos temas justamente son aquellos que son importantes de analizar, porque la tendencia moderna y de alguna manera así lo ha ido mostrando el teletrabajo y el trabajo a distancia a partir de la emergencia sanitaria. Hoy día una importante cantidad de trabajadores en nuestro país ya no está medido por permanencia, sino que está medido por resultados. Independientemente a qué hora yo hago el trabajo, lo que me pide mi empleador hoy día es que lo haga. Eh, pero bueno, materia ahí de posgrado, no de pregrado. Eh, entonces, el objetivo es ese, ¿no? Que el trabajador tenga ahí el descanso por esta semana de trabajo, etcétera. Y que sea el domingo y los feriados decretados por la ley, tiene que ver principalmente por cuestiones más bien de orden religioso. El séptimo día, ¿cierto? Como el día
como el día de descanso. Esa es como la lógica que hay detrás, digamos. ¿Ah? Pero bueno, está instalado de esa forma y así es como está regulado también en la ley. Entonces, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Código del Trabajo, los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por la ley para trabajar en estos días. ¿Ya? Excepciones que vamos a ver probablemente la próxima clase. Eh, por lo tanto, lo que se establece en esta norma es que los trabajadores tengan al menos como mínimo un día de descanso en la semana, descanso que es irrenunciable, no puede pactar, no puede transar, salvo que la ley lo autorice, pero en principio no lo puede negociar. Y también es de descanso aquellos días festivos declarados por la ley. ¿Ya? Esta segunda categoría, sí, naturalmente es una categoría renunciable, negociable, ¿cierto? Y pactable para poder trabajarla. También son días de descanso semanal, aquellos días en que las partes convencionalmente lo hayan pactado, ¿ya? Y esto es bastante común. Por ejemplo, pactar una jornada de lunes a viernes. ¿Ya? Usted trabaja de lunes a viernes y usted descansa sábado y domingo. ¿Ya? La obligación legal es descansar el domingo, pero usted pactó que el sábado no se trabaja. Eso también es descanso semanal. Eh, en este punto, la ley sí, a diferencia del descanso entre jornadas, en este caso, la ley sí estableció una duración del descanso semanal y dijo que el descanso semanal debe partir al menos desde las 21 horas del día anterior al domingo o festivo hasta las 6 horas del día siguiente al feriado o al domingo. Entonces, si usted trabaja de lunes a viernes, su descanso semanal debiese partir a más tardar a las 21 horas del viernes y usted recién se podría incorporar a las 6 de la mañana del día lunes. A las 6 de la mañana del día lunes. Salvo de que por reglamento interno exista una distribución de turnos distinta que altere esta norma. ¿Ah? Pero, por lo tanto, tiene que estar en el reglamento interno y tiene que aplicarse de manera general a los trabajadores. Bien, como les digo, y para ir finalizando, el descanso semanal es una categoría de descansos irrenunciable. No puede ser objeto de negociación ni individual ni colectiva. Bien, la próxima clase comenzamos o retomamos con los trabajadores exceptuados del descanso dominical, que son aquellos regulados en el artículo 38 del Código del Trabajo. Bien, muchachos, señoritas, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta profesor. luego. Buenas tardes.